La industria en Colombia, la industria espacial en Colombia no existe. Y si te molesta, suerte. Que nosotros empezamos cuando ni siquiera habían redes sociales. O sea, empezamos cuando las redes sociales ni siquiera eran monte. De traer esto a Barranquilla y tú dices como que a los locos eso. Pero los paisas vinieron y encontraron eso como una oportunidad. Oh, loco, ¿en serio? Soy muy paisa. ¿En serio? Y Barranquilla es lo más surreal, lo más mágico. Aquí puedes encontrar al man más chirri, loco, ¿qué? O puedes encontrar a un man, brother, un man supremamente erudito y en el que tú, brother, ese man es barranquillero, ey. O sea, que man o sea, para mí es una fuente absoluta de conocimiento. Yo he conocido personas en nuestra ciudad que, wow, justamente estaba con Javier Santolaya, este famoso divulgador científico, y lo llevé a un barrio, brother, que de unas condiciones muy precarias, que tú hacías un paneo así, tú no sabías que si eso era África, una parte Somalia, eso era bastante, y eso estaba aquí en nuestra ciudad. Estábamos lanzando cohetes y en una parte, si un país tiene aspiraciones serias de desarrollo, tiene que procurar invertir más en ciencia, en tecnología, innovación. Educación. Por lo menos saber qué es eso. Y entonces, si lo comparamos con ligas de fútbol, yo creo que lo que está pasando en Colombia es un torneo de fútbol en la Magdalena. Sean bienvenidos una vez más a un episodio aquí en Momento Cero Podcast. Esta ocasión estamos con Jorge Salazar, divulgador científico y también productor audiovisual. El líder aquí en la ciudad de Barranquilla viene a contarnos su historia acá en Momento Cero. Jorge, bienvenido. Muchas gracias por esta oportunidad y, como siempre digo, por darle espacio al espacio. Oye, qué bueno, genial. Jorge, ayer, hace un par de días tuvimos la oportunidad de conocernos un poco y hablar. Y nos ha parecido muy interesante tu historia y por eso queremos traerla acá a este podcast y quisiéramos conocer un poco de esos inicios, lo que te apasionó con el tema de la ciencia, cómo fuiste adoptando ese amor por la comunidad y las cosas que has hecho. Entonces ayúdanos a resaltar un poquito ahí esas cosas que has hecho. Cuéntanos. Bueno, de los inicios puedo decir y mencionar un montón de cosas. Sin embargo, yo sí creo que hubo momentos catalizadores que me dijeron, no, brother, esta es mi pasión. Afortunadamente descubrí mi vocación a temprana edad, a la edad también difícil cuando se la montan a uno y uno está como que muy, muy dócil y muy elástico en la personalidad y está como que, ¿qué hago? No, pero me la están montando. Sí hubo un momento donde un buen profesor me dijo, ¿has visto una estrella fugaz? Y yo, sí, profe. ¿Cuántas veces has visto una estrella fugaz? Yo, una y en el Rey León. Pero el profesor, no, pero mira, hay un evento astronómico que se conoce como la lluvia de estrellas fugaces. En realidad son meteoros. El planetario de Barranquilla había pues convocado a una observación astronómica a las afueras de la ciudad, pues para evitar la polución lumínica y demás. No entendía qué era ese efecto de la contaminación lumínica hasta entonces. Y fuimos un noviembre para la lluvia de estrellas o de meteoros, como correctamente se dice, de las Leónidas. En esa oportunidad no vi ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni 10, ni 20, ni 40. Vi 117 meteoros o estrellas fugaces. Contadita. Sí, claro, una las cuenta y la gente las celebra como si fueran goles. O sea, es una cosa, un espectáculo. Y en toda la noche vi 117 meteoros y para mí ese momento fue, brother, ¿cómo la gente de mi barrio, los amiguitos míos, mis vecinos, mis familiares, no están viendo esto? ¿Y qué están haciendo ellos ahora mismo? Y esa necesidad de contarle a los demás fue crucial. En ese momento vimos 117 estrellas fugaces, pedimos 117 deseos y ninguno se cumplió. Pero bueno, aquí seguimos. Bueno, digamos que si ahí marcamos como ese inicio, me quiero adelantar un poco con algo porque olvidé mencionarlo, pero famosamente te llaman el astrocoleto. y curioso ese apodo, ese sobrenombre y ¿de dónde viene? Hombre, el astrocoleto nació ya en una etapa avanzada del proyecto de la bacanería científica, que no es más que un ejercicio de comunicar la ciencia de una manera fresca, amena, distendida, dinámica, para que el público no especializado conozca temas difíciles. Y digamos que ya uno tenía una edad ya no tan
tan líquida como dicen los sociólogos, sino ya con una personalidad más marcada. Y cuando me dijeron despectivamente, hay que decirlo de una manera bastante peyorativa, "Se man, ¿qué vas a saber de eso? Se man", porque digamos que mi formación ha sido más hacia las ciencias sociales, la comunicación, lo audiovisual, etcétera. Y me decían, ¿qué vas a saber de eso, del espacio? Aparte lo que es un astrocoleto. Y me dieron como que, ay, me encanta esto, ni yo habría dado para ponerme semejante rótulo. Y yo, oye, pero ¿por qué no se me había ocurrido antes? La verdad es que el nombre lo tiene todo. No, yo como, sí, yo soy el astrocoleto, claro que sí. A la persona que me lo dijo, de verdad, con mucho cariño, te la vacilaste. ¿Tú sientes que con tu forma de hablar, de hacer las cosas, has logrado llegar a mucha más gente que si estuvieras haciéndolo desde un lenguaje más técnico, desde un lenguaje como más elaborado? Pues yo no lo entendía, como les digo, fue un ejercicio de autodescubrimiento. Yo no estaba buscando una manera diferente de enseñar la ciencia, porque la ciencia hay que buscarlo y los procesos de gamificación y hay que utilizar un lenguaje. No tenía ni idea. Para mí, yo estaba buscando una manera de que mis compañeros del barrio, estos colectivos que se formaban alrededor del fútbol, que hay que decirlo, no todos estaban escolarizados, hay unos que desafortunadamente estaban vinculados a escenarios y momentos y contextos difíciles socialmente hablando, ¿no? Pero como a mí siempre me encantó el deporte, el fútbol, yo era el arquero del barrio y la gente del barrio saben que yo fui el mejor arquero que tuvo el barrio. No me da pena decir, Mano, por ahí hay uno o dos, pero yo siempre fui el tengo mejor que arquero. decirte algo. Eso es que eran maletas. Ey, mira, te digo una cosa. Todo el mundo me dice, porque los arqueros son malos. Que lo diga el glorioso equipo de allá de mi barrio para decir, que lo diga para decir yo era malo. No, señor. Y además yo nunca jugué en equipo malo. Mi condición era que el equipo siempre estuviera ganando. O sea, porque primero no me gusta perder. Segundo, porque creo que mis condiciones, mis habilidades eran competitivas. Yo pensaba, como todo pelado de barrio, que llegara a la profesional y no sé qué. Pero estaba montado en la película. Sí, yo estaba montado también. Yo estaba montado en la película del deporte y por eso yo te digo que como no todo el mundo que juega fútbol le gusta la posición de arquero y tal, creo que por ahí me abrí un nicho y fui un buen representante de los grupos, de los equipos donde jugué y siempre fui un buen arquero. A veces me decían, hey, cuando me iba mal, hey, tú eres portero. Y yo, sí, ¿de qué edificio? ¿En qué barrio? ¿En qué barrio creciste? Bueno, eso fue en el barrio No, mentira, eso fue ya después. En el barrio Villestadio, segunda etapa, que colinda. Es una cosa rara porque no se sabe si es Los Robles, si es Barranquilla, el norte de Soledad o algún lugar olvidado y perdido en el margen social. Eso es raro, uno no sabe ni dónde viene la factura de a quién hay que pagarle. El tema es que, respondiendo a la pregunta, ahora sí, para mí fue claro el momento de cómo hablar a la gente. O sea, mi nicho, a mí no me da pena decir que soy un nerd, un astronerd, un ñoño, pero cuando me sentaba con mis amigos ya de los competitivos deportivamente, no encontrabas nerds, no encontrabas ñoños. Y para mí era un momento muy dicotómico, como que, pero a mí me gusta hablar del espacio y de las cosas y ¿cómo les hablo a estos manes? Tenía la necesidad de contarlo. Totalmente. Y yo le decía, pero ¿cómo hago para que pelado? Porque normalmente cuando yo hablaba, imagínense, ustedes han escuchado hablar de las magnitudes aparentes de una estrella. Bro, de la magnitud aparente y según la ley del cuadrado inverso reza que el brillo de una estrella es inversamente proporcional a la raíz cúbica de su distancia. Imagínate esos pelados que me van a decir, Vete, arranca, no, echa para el arco. Echa para el arco, ya juega. Arquea. Mejor arquea. Entonces era como que no, yo tengo que buscar la manera para que mis amigos que están completamente desinteresados en los temas científicos y espaciales, le parezca esto interesante. Y era siempre como pensando de qué manera puedo llegar a un público difícil, a un público que no está escolarizado, a un público totalmente desinteresado por
por la importancia que tiene la ciencia en la sociedad, y por ahí creo que empezó un momento también de construcción de la personalidad, pero sobre todo de la manera de comunicar esos contenidos. ¿Y en qué momento sientes que empezó como a resonar tu mensaje? ¿Y dónde? ¿En qué escenarios? Bueno, en el barrio ya nos decían y nos hacían bullying como que, estos pedazos son un grupito de barrio. Hubo un momento que ya teníamos correspondencia con NASA, con la NASA, un momento cuando el internet no era tan efectivo y no estábamos tan hiperconectados como lo estamos ahora. El internet apenas estaba, no voy a decir la fecha, 1900.com. Vayan sacando la cuenta, porque la gente dice, este man sí es viejo, pero es que yo empecé esto desde niño. Claro. Entonces, creo que la gente me ha visto en el escenario desde hace mucho tiempo y saca cuenta, este man llegó a mi colegio cuando yo estaba en séptimo y ahora ya tengo 2 hijos. Y, este man... Pero yo empecé esto desde niño. Uno de esos momentos, como la correspondencia de la NASA, ese era el proyecto Ceres School para ver si nos habían aprobado, y había un man de Servientrega y vio la casa, logotipo de la NASA. No. Che, se yo, Se fue. se fue. Se fue con el sobre. Y volvió a ver, che, pero está en la dirección, man. Se volvió, che. Oye, el man no lo creía, no daba crédito a lo que, che, pero ven acá, hay una casa normal con un logo de la NASA, está en aquella y tal. Entonces el señor se fue a la esquina de donde una vecina estaba barriendo. Propia escena de barrio, barriendo el polvorín de la puerta. Era como las 6 a.m. tempranito. Y entonces el señor de Servientrega de la cicla le pregunta, doña, ven acá, yo tengo que entregar este sobre en esa casa. Ay, ¿por qué no le entregan? No, es que aquí dice la NASA. ¿Qué queda ahí? Sí, es unos pelados locos del barrio ahí y tal, que se ponen a ver que las estrellas y tal. Y el man llegó con, bueno, pagó tal. Y cuando el man llega y toca y me entrega el sobre, yo, una cosa, yo para mí, una cosa de la NASA, imagínate. Ahora hay más acceso a la comunicación, hay mucho más acceso, estamos a un clic a todo, y en ese momento literalmente la correspondencia era hasta escrita, ¿no? El internet no era como lo es ahora, no existían las redes sociales, y era como tener un logo oficial en mi barrio del sur o del norte, no sabíamos dónde era. No te lo puedo creer, loco. Y el man como que el de Servientrega como... Sí, yo, pero no lo quería entregar. Yo, pero suéltalo. Y el man cuando entregó, pero tira la liga. Tira la liga ahí. Y cuando abrimos el sobre, abrí el sobre, recuerdo que había un lápiz de la NASA. Y yo, un lápiz que le sacas punta, un lápiz normal, y una carta, eso era todo lo que había. Y la carta decía, felicidades, han sido aceptados en el programa de Ceres School. Nosotros, no, qué bacano. Y por ahí empezó como ese vínculo tipo NASA con personas ya de esta industria, y ya como llegamos ahí, y el aporte que hicimos al proyecto fue bastante significativo, relevante. Siempre estuvimos en los primeros puestos a nivel mundial y nosotros decíamos, hey. Pero explícanos algo, ¿era algún tipo de competencia o algo así? No era una competencia como tal. La NASA había enviado 2 satélites al espacio, Aqua y Terra. El objetivo del programa era, los científicos querían saber de qué manera las nubes enfrían o calientan la Tierra. Hay veces cuando va a llover, tú ves una nube súper densa y tú dices, una nube de lluvia. Pero hay veces cuando dices, hace un sol de lluvia. Una vaina como que tal vez hay presencia de otro tipo de nubes, unas nubes mucho más altas. Y entonces se sabe, o hasta ese momento teníamos poca información de qué manera las nubes calentaban, enfriaban la Tierra. Entonces nosotros lo que teníamos que hacer era básicamente lo que hacía el satélite, enviar datos de presión, humedad, qué tipo de nubes se veían, básicamente eso. Y nosotros teníamos que enviar esa información a la plataforma que nos proporcionaba la NASA. Entonces, según la rigurosidad, la importancia y la frecuencia de las observaciones que hacíamos, así íbamos a estar como en un ranking mundial. Y participaba muchísimo. O sea, la proximidad de la predicción de lo que... Sí, la frecuencia, cuántas observaciones hacían, o sea, habían varias. Como que interpretaban lo que el satélite Sí, a veces nosotros, ¿qué porcentaje de nubes es eso? Y yo, ¿cómo vamos a saber? Y había un amigo que salió con algo que me pareció bastante curioso, tipo bacanería científica. Brother, vamos, pura trigonometría óptica. O sea, al ojo. Y entonces, bueno,
bueno, porque no teníamos forma, no teníamos barómetro, o sea, era como que muy rústico lo que hacíamos. O sea, Sí. mucho con poco. Sin embargo, con lo que apenas teníamos, yo, "Ey, pero ven acá, y no se supone que los chinos eran más firmes que uno, que los japoneses. Ay, yo no veo tanta diferencia. Ahí estamos, ahí como en la pelea, que tal que nos dieran más material, más vainas, tal. Entonces, sí, básicamente ese programa nos abrió las puertas para lo que hacíamos. Y en el barrio, obviamente, había esa resistencia, como que, pues, pa, joder, esos pelados que no van a salir nunca del barrio. Y hay una anécdota que yo siempre cuento, o que cada vez que tengo la oportunidad la cuento, es que un vecino nos empezó a hacer llamadas telefónicas. El teléfono sí era la herramienta de comunicación que tenían que tener todas las Sí, casas. sí, sí. Y empezó a llamar cada vez que teníamos una reunión, y empezó como que, por favor, Jorge Salazar. Chis, ¿por qué habla así? No, porque yo soy de la NASA, yo soy John Glenn. John Glenn era un astronauta que estaba. Y yo, wow, me llamó John Glenn. Es que queremos invitarlos a la NASA. Y yo con los peladitos, hey, teníamos 11, 12 años. El que podía tener más tenía 13, no sé, de soledad. Y el man nos llamaba, Jorge Salazar, vamos a invitar a la NASA. Y nosotros, y el man nos llamaba todos los domingos, porque los domingos teníamos reunión, y nos llamaba siempre, y en una ya, y loco, y ¿cuándo es que nos vamos para la NASA? Y el vecino, era un vecino, loco, que explotó de la risa. ¿Y ustedes creen que algún día van a ir para la NASA? Y yo cierro ese capítulo y cierro escena A, escena B, y hablo del elipsis y de todo lo que ocurrió entre una escena y la otra. Y recuerdo cuando la vez que más llevamos estudiantes a la NASA fue a una delegación de cerca de 40 personas. Y yo recordé el momento del vecino. O sea, ¿ustedes creen que algún día van a la NASA? Y yo con esa peladera ahí, no solamente nosotros del barrio, sino un montón de peladitos más, que hasta la fecha de hoy, a través de nuestras gestiones, han ido más de 100 personas a la NASA. ¿Qué dirá ese man? Sí. No, Gracias, vecino, para ti también. lanzó una profecía ahí sin querer. Pero bueno, ya que tocaste el tema de la NASA como tal, una de las cosas que me llamó la atención de tu historia es que precisamente eso, o sea, has llevado niños a la NASA y tengo entendido que son de aquí del Atlántico, ¿verdad? Sí. La mayoría de ellos han sido de aquí del Atlántico. ¿Cómo ha sido esa experiencia, sobre todo para esos niños que tal vez muchos de ellos tampoco tenían como que como la visión de algún día ir a la NASA o no lo veían tan cercano? Sí, en esa pregunta hay muchas cosas. Voy a tratar de condensarla lo más que pueda, porque cuando hablan de la NASA, hablan de como un ente sobrenatural, poderoso, inalcanzable, una figura casi que mitológica a la que solo las mentes privilegiadas y exclusivas pueden llegar. Uno ve la NASA de esa manera, y por supuesto, sin restarle méritos, hay otras maneras, hay programas, o tú puedes ir, si tú tienes una visa y tienes dinero para ver el lanzamiento, tú puedes ir como turista a la NASA, ¿no? Pero para mí, el momento en el que se convierte una redención casi poética al el antivaticinio del vecino era que, brother, no solamente fuimos a la NASA como unos turistas, sino que la primera vez que fuimos a la NASA fuimos como invitados especiales. La NASA cumplía 50 años, y no hubo otro colombiano, no había más colombianos ahí, y fuimos los únicos colombianos en una representación oficial para estar en la celebración de los 50 años de esta agencia espacial. También a través del programa Cubes in Space, en el cual tengo el honor de ser embajador para Latinoamérica, pues esto que es una competencia internacional que le permite a estudiantes entre 11 y 18 años diseñar un experimento, y si cumple con las características y las variables adecuadas, tiene la posibilidad de ir a bordo de un cohete de la NASA, un cohete de 2 fases, el Terrier Orión. Entonces, para mí, no solamente es ir a la NASA, porque repito, si tienes una visa y Sí. la visitas y te tomas una foto en el logo de la NASA, pero para mí
las veces que hemos tenido ese acercamiento con NASA, ha sido como invitados especiales. Una vez alguien también, yo hablo mucho del bullying porque yo dirijo un grupo de niños que son como, son muy especiales para mí, me identifico mucho con ellos y algo que me dicen mucho los papás es que le hacen mucho bullying en el colegio. Y yo digo, afortunadamente yo tuve este parche de pelados del barrio que de alguna manera me forjaron mi carácter y hacen parte de mi identidad. O sea, estamos como curtidos y protegidos de ese bullying, como que No te dejan. el que venga a hacer bullying, brother, no, imagínate tú. Entonces yo le digo a estos pelados como que tienen que vivir esos procesos como sociales diferentes y tal, pero les decía también que cuando estos niños finalmente tienen la oportunidad de diseñar un experimento que primero salió de su mente y luego están allá viendo el lanzamiento no de un cohete, sino del cohete en el que está algo que hicieron ellos con sus manos. O sea, para mí eso es como, o sea, eso tiene un valor diferente. Porque alguien en alguna oportunidad también dijo, ah, pero yo también tengo una foto en la NASA. Y uno como que, brother, nosotros, bacano que la tenga, chévere, porque de verdad si a ti te gusta no sé. Es como ir al Disney World. Al Disney, perfecto. Si te gusta ir a Disney y siempre fue tu sueño de niño, bien. El tema es que nosotros fuimos unos astroñoños y que nuestro sueño fue estar vinculados de alguna manera ahí, no solamente en una visita, ¿no? Tú ibas, pero disfrazado de Mickey. Exacto, a uno le tocaba disfrazarse de Mickey, sí, total, en esa analogía, ¿no? Entonces, para mí, ese bullying que se vio en el barrio, que creo que el bullying del barrio es un bullying más denso porque la gente te lo dice en persona y te lo dice y si te molesta, suerte. Pero en redes sociales, cuando te hacen bullying, te hacen hate, tú sientes que es algo que la gente no te va a decir nunca en persona. Entonces, como para mí el hate de redes sociales es como más matizado y no sé qué. Entonces, estas personas que dicen, ah, pero yo también fui a la NASA, pero, brother, pero a mí fui invitado especial, la NASA me pagó para ir para allá y aparte vi un cohete donde iba una vaina que yo hice, o sea, una película. Entonces, uno obviamente no dice eso, pero cuando uno aparece ese tipo de comentarios así como que, ok, ya pasó mucha agua debajo de ese puente y ya uno sabe cómo lidiar ese tipo de situaciones. Pero siempre fue así, o en un principio te daba alguna molestia o algo. Es que para los que han hecho parte de lo que yo llamo el bacanerismo científico, es como que, brother, así se tiene que hablar la ciencia. La ciencia está al servicio de la sociedad. Si tú tienes un dolor de cabeza, te tomas una aspirina. O sea, la ciencia está para resolverte el día a día. Pero creo que nuestra manera distendida de comunicar ha causado resistencia a un público especializado. Yo siempre digo, estas personas tienen la razón en el sentido de que el ejercicio de confrontarse entre pares, de publicar, de la generación del conocimiento, tiene que existir porque eso hace parte de la ciencia. Ese ejercicio es... Y eso no se tiene que quitar de la ecuación de la generación del conocimiento, de la investigación científica, de pelear y confrontarse entre pares y volver la ciencia lo que es, un ejercicio falseable en servicio a la humanidad, ¿no? Pero se nos olvida también que hay una parte de ese circuito que debe estar al servicio de comunicarle a las personas qué es la ciencia y por qué es importante la sociedad. Y no solamente porque es importante o porque quiero que todo el mundo sea científico. Brother, la ciencia te da una capacidad de raciocinio, te enseña a ser un ciudadano crítico porque siempre estás dudando de todo, de todo. Estás dudando de lo que dice un político, estás dudando como que estas cifras no me cuadran y lo vuelves parte de tu filosofía de vida. Entonces, dicho de esa manera, yo creo que las personas que de cierta forma han tenido resistencia, creo que se les olvida la parte de la ecuación en el que comunicar la ciencia al público no especializado es un ente vital para este ecosistema el que todos se benefician. O sea, hay personas que están en los territorios y hay personas que están hay personas que están en los escritorios.
y hay personas que están en los territorios. Y en los territorios estamos nosotros. Claro. Nosotros conocemos los territorios. Nosotros sabemos cómo se comporta la gente. Nosotros sabemos cuando llevamos... Y esta historia también justamente estaba con Javier Santolaya, este famoso divulgador científico, y lo llevé a un barrio, brother, que de unas condiciones muy precarias, que tú hacías un paneo así, tú no sabías que si eso era África, una parte de Somalia, eso era bastante, y eso estaba aquí en nuestra ciudad. Estábamos lanzando cohetes y en una parte del taller le estábamos diciendo a los niños como, ahora tienen que hacer las alitas del cohete, y para hacer unas alitas tienen que hacer un triángulo. Y los peladitos quedaron. Peladitos, te estoy hablando de 11, 12, 13, 14, 15 años, o sea... O sea, ya todo el mundo sabe que es un... Se supone que todo el mundo sabe que es un triángulo. Y los peladitos se quedaron como que no. Pregúntale tú. Le daba pena y uno se atrevió. Profe. Sí, dime. ¿Qué es un triángulo? Y en ese momento tú dices, no, un triángulo, una figura geométrica. Bro, esos peladitos no habían ni comido cuando llegaron ahí. Y eso es cuando yo me refiero a los territorios que te quebrantan, que tú ves como, brother, hay mucho trabajo que hacer, mucho trabajo social, porque esto hace parte de todo un ecosistema. Esto es muy sistemático, no solamente por la bacanería científica, esto es de políticos, de personas que tomen decisiones, porque yo pienso que una de las maneras que tenemos los países desarrollados, o mejor dicho, si un país tiene aspiraciones serias de desarrollo, tiene que procurar invertir más en ciencia, en tecnología, innovación. Educación. Por lo menos saber qué es eso. Y entonces, para redondear esto, creo que a estas personas con quienes hemos tenido resistencia, se les olvida que hay territorios, que no solamente hay escritorios, sino que hay territorios en los que algunos ni siquiera conocen. Oye, el que critica nunca va a ayudar. No, y prácticamente estás llevando ese conocimiento de los libros a la calle, literal. O sea, que la gente viva eso, el conocimiento como tal, que tenga acceso a él sin tanta restricción. O sea, tú nos has contado un par de historias y yo siento, o no sé si son ideas mías o yo estoy como desconectado de los medios, pero siento que eso no ha tenido tanto cubrimiento o soy yo el que está... Tú hablas de o sea, un cubrimiento como le damos la importancia a otras noticias que uno dice, ¿es en serio que le estamos dando un cubrimiento a algo tan superficial? Y me parece a mí que una labor como la que tú estás haciendo debería tener debería hablarse más de eso en los medios, en las redes, debería tener mucho más alcance. ¿Lo tiene o soy yo el que está desconectado del tema? Creo que de cierta manera lo tiene. Creo que tenemos un alcance... al menos digno en redes sociales, pero recuerda que nosotros empezamos cuando ni siquiera habían redes sociales, o sea, empezamos cuando las redes sociales ni siquiera eran monte. Entonces, creo que lo que hemos hecho a nivel social va más allá de una cuenta en Instagram. Creo que podemos vivir sin redes sociales y creo que ya hay por lo menos una generación completa de niños que crecieron viéndonos en los colegios y que ahora están graduados y que literal tienen hijos y que son ingenieros y son pelados que descubrieron su vocación cuando nosotros fuimos a su comunidad. Creo que de cierta manera sí hay algún reconocimiento. No sé, porque he dejado de preocuparme en los cubrimientos de redes o de prensa, porque siento que esto es una labor social, siento que uno lo hace más allá de los spots y de las cámaras y de los flashes. Yo hago esto porque a mí me encanta. Y lo haría, como dicen los hermanos Zuleta, hasta que a mí me corten la lengua y a mi hermano le corten los dedos. O sea, lo haría siempre, lo haría con todo el gusto, lo haría gratis. Pero bueno, de algo tenemos que vivir, ¿no? Cuando hacemos algo gratis, no porque sea gratis significa que alguien no esté pagando por eso. Afortunadamente hemos encontrado como los sponsors para sacar adelante alguna propuesta, ¿no? Si justo eso te iba a preguntar, ¿qué tanto apoyo has sentido, no sé, de parte de alguna gobernación o entidad? Sí se ve presente, porque creo que en parte el tema del cubrimiento es como, claro, también para explorar eso. Sí, nosotros hemos estado o intentado estar fuera de la arena política. Sin embargo, creo que hemos acaparado ya cierto
caudal de público orgánico, y repito, sin necesidad incluso de redes sociales. Y creo que de alguna manera, si quisiéramos tener intenciones políticas, algo se hace, algo surge, porque esto es una cosa que ya lleva muchos años, más de 20 años, y hay gente que estoy seguro hay mucha gente que estoy seguro que nos apoyaría independientemente que. Sin embargo, nosotros nos mostramos muy el que nos apoye, vamos para adelante. Nosotros no somos como que, somos como muy pragmáticos en eso. Creo que la ciencia no tiene color, no tiene bandera, no tiene camiseta. La ciencia es la ciencia, la divulgación científica es la divulgación, brother, y esto, el que nos apoye, nos apoya. Por supuesto, habrán ciertos matices por los cuales tomar una decisión ya más a nivel ético, obviamente, pero digamos a nivel pragmático, esa es nuestra posición. En ese sentido, sí hemos encontrado, digamos, en la vez que más estudiantes mandamos a la NASA, la Gobernación del Atlántico nos apoyó muchísimo y la empresa privada nos apoyó muchísimo. Cuando hicimos el programa de televisión de Escuela en Casa, que no era un programa de televisión y ya, sino para que se den cuenta que estamos tan desconectados. Nosotros hablamos desde nuestra comodidad de las casas, con nuestros dispositivos móviles, con internet de 5G, pero hay una buena porción de la población estudiantil rural que no tiene acceso a internet. Estamos hablando de más de 100,000 estudiantes que tienen una conexión deficiente o que no tienen internet o que no tienen ni siquiera un dispositivo móvil. Entonces, a través de encuestas nacionales, pues se concluyó que por lo menos si no tenían un dispositivo móvil o internet, tenían un televisor. Y la gobernación del Atlántico se inventó una estrategia de, bueno, vamos a trasladar recuerdo mucho que todo el mundo estaba que Zoom, en Teams y no sé qué, y había pelados que le tocaba era aprender Telecaribe. Y en Telecaribe hicimos un proyecto que para mí fue uno de los más bonitos en los que he trabajado por las circunstancias, porque fue durante el COVID y porque tuvimos la responsabilidad de producirlo con un material riguroso, tratar de hacerlo bonito, consumible, que un pelado no se aburriera viendo una clase ahí en televisión. Ese fue nuestro reto, eso fue nuestro objetivo, brother. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo se hace para que alguien que tenga que ver una clase por un televisor, porque no tienen un celular, una tablet, no tienen internet, cómo hacemos? Entonces, creo que sí hemos tenido momentos de esa lucidez burocrática cuando, independientemente, sin ningún interés y todo, queremos que ustedes hagan esto, queremos hacer esto, porque creo que, como digo, va más allá de un color político, una bandera, una gorra. Creo que lo que hacemos tiene otras connotaciones. ¿Cómo es el proceso? Hablando ya, hemos hablado de que has llevado personas ya a la NASA, que conozcan allá, que lleven sus experimentos, los niños. Si alguien que nos está escuchando, nos está viendo, quisiera como empezar un proceso así y que su hijo meterlo en todo este tema de la ciencia porque le ve mucho interés, ¿cómo debe empezar? O sea, ¿cómo debe acercarse a ustedes en este caso, que son quienes están haciendo toda esa divulgación? Siempre me dan una pregunta bastante abierta y me puedo extender más de la cuenta. Tranquilo. Porque la figura de un tutor, de un mentor, de los padres de familia es muy importante en este ejercicio de formación de vocaciones, de descubrir las vocaciones de un niño, y me parece vital. Y a veces los papás a mi hijo le gusta mucho el espacio, y le encanta el espacio y le voy a regalar un telescopio. Y yo pienso que eso es lo peor que puede hacer un papá. Le regalan un telescopio y como es su primer encuentro con un telescopio y a veces no lo sabe utilizar o se llega muy decepcionado porque hay estímulos súper normales en la sociedad a través del marketing y demás que piensan que las imágenes que ven en la caja de Júpiter las tomó el telescopio que ellos acabaron de comprar, cuando en realidad fueron sondas espaciales que llegaron allá, tipo Voyager, Juno, etc. Y entonces se lleva una decepción tan tremenda cuando... Eso. Hombre, a mí me gusta la ingeniería civil. A mí no me gusta el Junior. No, yo me voy a dedicar a otra cosa.
No, hombre, no, ya no me gusta el espacio. Entonces, ese primer o querer, los papás por querer como estimularlos, a veces hacen lo contrario. Y recibo muchos, y sobre todo para la época de diciembre, pero a veces me toca hacer un video ahí, no le regalan a sus hijos un telescopio. No hagan eso, porque lo van a decepcionar. Hay otros que sí le cogen la caña, le gusta, pero digamos que es un porcentaje muy pequeño. Entonces creo que los papás también se deben formar. Lo primero es que los papás se formen medianamente o al menos se alfabeticen y que además les busquen espacios donde sus hijos tengan pares con los cuales puedan hablar, conversaciones en común, porque a veces cuando el niño o la niña está creciendo y le hacen preguntas y a veces le preguntan, no sé, ¿por qué el cielo es azul? ¿O por qué el agua moja? No, el cielo es azul porque lo pintó Dios y el agua moja porque es un líquido, ya. Y entonces esa pregunta como que, ay, pues que era... No lo sacia. No, eso. Entonces creo que los papás tienen que jugar un rol también en su responsabilidad de formar bueno, yo no puedo tener las respuestas, no puedo porque no es necesario tenerlas, pero por lo menos que pueda identificar cómo mi hijo puede acceder a esa información. Y yo creo que una buena herramienta es involucrarlos en los clubes de ciencias. En la ciudad hay varios clubes de ciencias, en los mismos colegios hay clubes de ciencias y tratar de formarlos en ese proceso extracurricular, no para que sean científicos, repito, sino para que logren ser ciudadanos críticos, responsables, que toman buenas decisiones. Y si en el proceso quieren ser científicos, Claro. bacanísimo. En, Tenemos un club de ciencia, esto no fue una cuña para nuestro club de ciencia, los sábados a las 2 de la tarde, ¿saben? Me escriben el interno. Claro que sí. Jorge, me imagino que en toda esa experiencia, sobre todo con niños, has almacenado muchos recuerdos importantes y sobre todo que te satisfacen, ¿no? Con tu labor. Pero tú tienes alguno de pronto, de muchos, que tienes remembranza, que te parezca muy notable, algún niño que de pronto inició con ustedes y luego empezó todo este recorrido con la ciencia y no sé, terminó en la NASA y algo pasó con ellos, algo que pudieses contar. Uy, es que son muchos, son muchos. Y a veces uno recuerda a algunos con especial gratitud o un momento de tu vida que necesitabas como un espaldarazo o a veces hago esto y la gente como que está como desinteresada y yo lo hago es porque me encanta, pero hubo uno que no sé si era por el momento, digamos, exógeno que estaba ocurriendo, no sé qué estaba pasando ahí, pero hubo una persona que me escribió en redes sociales, hola, ¿cómo estás? Yo, bien. Tú no me recuerdas, pero tú fuiste a mi colegio cuando yo era niño y ustedes lanzaron cohetes. Y yo, mira, qué chévere, bien chévere. Quiero que sepas que cuando ustedes llegaron, ese día yo descubrí que quería ser ingeniero y hoy te contacto porque hoy es mi grado. Voy a ser ingeniero. Y yo, no, Qué bueno. no, no, brother, no me hago el moco de esa manera. No. Entonces, creo que esos momentos que uno no los espera, momentos validadores, pues son importantes sí, en momentos específicos de la vida, ¿no? Social. Tú dices, sobre todo la actividad social, que tienes que tener vocación para eso y a veces como que no, pero la gente sí, Está dispuesto a no recibir ni las gracias. sí, exacto. Y cuando tú recibes eso, como que, no, brother, con que una sola le haya pasado eso, para mí ya es suficiente. Sí, o sea, porque muchos de estos niños, como tú dices, no todos llegan a ser científicos, pero esa experiencia les ayuda a encontrar otro tipo de actividades que en el futuro puedan dedicarse, puedan hacer. En cuanto a la comunidad científica, Jorge, que el día que hablamos te pregunté acerca de qué tan grande es esa comunidad a nivel Colombia. Por supuesto, hay una comunidad científica considerable, notable, con propuestas loables a nivel internacional. Hablo desde el ejercicio
de la ciencia en su generación del conocimiento como tal. Tenemos dignos representantes como Adriano Campo, por ejemplo, que trabajó en la NASA, que hizo investigaciones importantes sobre el lugar de impacto del cráter, o descubriendo el cráter donde impactó el meteorito que acabó con los dinosaurios. Y saber que Adriano Campo, que entre otras cosas no solamente es colombiana, sino es barranquillera, y como ellos hay un etcétera muy importante que nos hace sentir muy orgullosos de las personas que salen de nuestros territorios, de nuestras latitudes, de nuestras ciudades, pero hablando desde el punto de vista, desde lo que por lo menos a mí me apasiona y he visto alrededor del mundo, la industria en Colombia, la industria espacial en Colombia no existe. Y tal vez puedo estar hiriendo susceptibilidades y porque algunos de estas personas pueden ser mis amigos o tienen propuestas dignas, por supuesto, pero la industria espacial en Colombia, sí, no existe. O sea, es que si lo digo como que no existe, estoy siendo como muy reduccionista y wow, ¿cómo así? Si yo estoy haciendo vainas bacanas en Medellín, en Bogotá y tal, pero si nos comparamos con lo que está pasando alrededor del mundo, brother, no, o sea, Somos muy pequeños todavía. no somos ni pequeños, o sea, no somos cada vez, somos muy pequeños. O sea, si lo comparamos con ligas de fútbol, yo creo que lo que está pasando en Colombia es un torneo de fútbol en la Magdalena, que es un buen torneo de fútbol, Claro. pero no se va a comparar con la Champions o la Liga o no. ¿Qué le falta entonces a Colombia para competir un poquito? No, lo primero es plata y mucha. Crear una industria. O sea, los pelados estudian, por ejemplo, astronomía y en qué se están empleando en Colombia en astronomía, dónde están trabajando los profesionales que salen de estas facultades. O sea, están trabajando donde ellos quisieran, donde creen que están dando el máximo de sus cualidades que adquirieron a través de su formación. Aquí en Colombia hay una industria sólida. Aquí en Colombia se hacen aviones, por ejemplo, se construyen cohetes, se hacen satélites. ¿Qué está pasando a nivel espacial en Colombia? Vemos que en otros países estamos hablando de turismo espacial, estamos hablando de Elon Musk, estamos hablando de Jeff Bezos y que están construyendo y que los ingenieros que trabajan sobre todo en las empresas privadas son los ingenieros mejor remunerados del mundo y entonces nosotros no tenemos ni cerca algo parecido en Colombia. Entonces, sí, hay una buena camada de material humano, eso es indudable, pero Colombia como industria espacial está muy relegada. O sea, aquí con los esfuerzos que se están haciendo no es suficiente para ser tan competitivos como en otros países, ¿no? Sí. Ahorita hablaste de otro divulgador científico también muy reconocido en Javier Santaolalla y nos comentaste que lo estuviste trayendo acá a Barranquilla. ¿Cómo fue esa experiencia de tenerlo acá a Javier? Ey, ¿qué se puede decir de eso? Hay cosas que no sé, a ver. Es que hay que decirlo, porque ese cariño con Barranquilla, porque se ha identificado, porque Barranquilla sirve para una conversación que tuve recién con él, como Barranquilla es una especie de laboratorio en el que el público, aquí en Barranquilla, hay de todo, y no sé si eso me lo dijo a alguien de ustedes aquí. Barranquilla es lo más surreal, lo más mágico. Aquí puedes encontrar al man más chirri, "Ey, loco, ¿qué?". O puedes encontrar a un man, brother, un man supremamente erudito y en el que tú, brother, ese man es barranquillero, ey. O sea, que man tan, o sea, para mí es una fuente absoluta de conocimiento. Yo he conocido personas en nuestra ciudad que, wow, increíble, ¿no? Entonces, creo que Barranquilla tiene eso que la hace mágica. Creo que en el mismo lugar pueden haber personas con diferentes ópticas de ver el mundo y de vivirlo y de sentirlo. Y cuando confluye todo eso en un mismo escenario, pues ocurren cosas especiales.
Sí, Barranquilla tiene esa capacidad donde puedes mezclar a diferentes ópticas de ver el mundo a través El de las espectro personas. aquí es Sí, grandísimo. y Y de no es todo. grandísimo es grande, sino es que es culturalmente rico. O sea, tú encuentras todo. de todas las personas que pueden ver una vaina que se joda hey, wow. Pero es que te sorprendió que la gente lo recibiera o lo esperara así como O sea, no lo esperaban acogió. tanto público aquí en Barranquilla. Mira, yo creo que el cuento de Lucho Torres, no sé si es de Lucho Torres o es bueno, no sé, de estos Luzo. personajes o del uso. Yo digo que si Santolaya se queda viviendo en Barranquilla, brother, ya no fuera Javier Santolaya, ya fuera a la gente aquí, es como que Santolaya, te parte esa polaya. Como, hey, brother, pero entonces tú sabes el cuento de Lucho Torres, que si Gabriel García Márquez se hubiese quedado en Barranquilla, como que, eminencia, premio Nobel, ¿cómo me le va? El segundo día, habla, Gabo, ¿qué? Y el segundo día, el tercer día le agarra las nalgas, y el cuarto día que, pa' joder, el premio Nobel ese. Entonces creo que Barranquilla, Mundial del Perrateo. No, le bajan la caña a cualquiera. la capital mundial del perrateo. Yo creo que lo mejor que le puede pasar a este tipo de personas es que se queden donde están y que solamente visiten cuando tenga que serlo. Pero sí creo que pudo identificar esa riqueza cultural y ese espectro de esa manera de ver de las personas. O sea, ese perrateo, y yo no sé si se da en otro lugar del mundo, por lo menos al nivel de acá. O sea, aquí perrateamos al que sea. O sea, puede ser el man con los pergaminos más importante del mundo o cualquiera es por igual. Yo creo que personas como él se sienten a gustos en estos Sí, te ecosistemas. voy a preguntar, o sea, aquí ya sabemos cómo es la gente aquí, cómo somos acá. ¿Cómo son? Pero él, o sea, él cómo se sintió con todo ese. No, yo recuerdo que una vez hicimos un evento para carnavales porque él dijo, "Ay, yo quiero ir a carnavales". Y oye, pero ¿y si hacemos un evento en carnavales? Si la gente sí copia un evento de hablar de ciencia en carnavales, no sé, vamos a probarlo. Por eso le digo que es como Barranquilla, cierto experimento, un laboratorio, porque no se había hecho una cosa así nunca. Él no había hecho como, vamos a probarlo, pero oye, ¿pero cuándo viene? No, la otra semana. Y ahora, ¿dónde conseguimos un sitio para hacer un evento? Y hablando, y parqueaderos y todo. O sea, en carnavales, muchos de los sitios emblemáticos ya están agendados, ya están comprometidos para eso. Y ahora conseguimos una casa en el Prado, una casona en el Prado, o sea, como... Y la señora, ay, no, yo no le quiero prestar esto a los marihuaneros. Miren, ustedes son unos marihuaneros que vienen a hacer un evento aquí. No, doña, esto es un evento de ciencia. No, peor. Dime otra cosa que No, esto. doña, te un evento de ciencia. Claro, y llega, doña, pero la plena es que... No, pero ¿cómo así? Doña, pero déjenos hacer el evento. No, bueno, hicimos los permisos correspondientes. La señora súper escéptica y con esa resistencia. Y cuando ve que la gente va entrando. Y el público que asiste, hay que decirlo, ese tipo de experiencia es un público oculto, me gusta decirlo así. Y entonces la gente llegaba, hacía fila, estaban revendiendo las boletas y nosotros como, ¿qué está pasando aquí? La gente se quedaba afuera y yo quiero entrar, no importa si pago el doble, el triple. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Y la señora como que, ese man, ¿quién es? Yo quiero una foto. No, señora, no. Usted dijo que aquí había puro marihuanero. Entonces yo creo que cuando estábamos haciendo unas presentaciones artísticas y no sé qué, no sé si recuerdo eran letanías o qué, ese día estábamos, mejor dicho, bien bacanos. Carnaval, una locura. Y yo recuerdo cuando creo que, bueno, no sé si fui yo o un amigo, bueno, y con ustedes, Javier Santolaya, y el público al unísono, el que te parte la polar. Pero yo digo, ay, yo no sé en cuántos lugares más le pasa eso. O sea, no sé, yo digo que el público barranquillero es un viaje. Un viaje, es un... Sí, increíble. Una bacana. O sea, ¿qué se puede decir ahí? O sea, así es aquí le bajan la caña a cualquiera. O sea, como tú dices, el que llegue con todos los pergaminos, No, o sea, lo aterrizan. sí. Sigue viniendo el que le gustó. No, ni al mismo Comesaña. Al Comesaña todavía le dicen, pero le hurra. No, y Ahora sí. en cuanto al evento en sí, tú ya apartando todo lo que hablamos del perrateo y eso, ya entrándose en el evento a nivel de el interés de la gente respecto a lo que a su mensaje, ¿cómo ves a la gente
respecto a eso? Pues creo que las personas que consumen el contenido de un personaje como Santolaya está ya cautiva en el sentido de que no hay que explicarle mucho y que ya saben quién es él y que de alguna manera es un referente y wow, qué chévere verlo. Pero he notado también que hay personas como que, yo pensé que era otra cosa. Entonces, como hay de todo, se encuentra de todo en el público, hay que, digamos, ponderar cómo se comporta la mayoría de ese público y creo que en términos generales el público es muy receptivo a las cosas que él dice, ¿no? En esta gira, en el Club de la Tusa, que hicimos un laboratorio, repito, en Barranquilla, esta gira sí se pretende que a nivel visual, a nivel de producción, sea completamente diferente a lo que ha visto la ciudad en sus presentaciones. O sea, no está ni cerca. Nosotros no hemos pretendido tener alguna una exigencia logística importante cuando él viene, como que no, vamos a poner esto. Entonces, lo hemos hecho, entre otras cosas, como lo que hemos tenido, porque un personaje como él también requiere movilizaciones y otros gastos que son importantes de cubrir, ¿no? Pero hablando propiamente de eso, si viene a Barranquilla, viene a una presentación, un performance que no conoce la ciudad. Lo que vieron no puede dar unas luces de lo que surgió, pero viene algo completamente diferente a lo que hemos visto aquí en Barranquilla. Eso, bueno, en la experiencia de Javier, muy interesante, pero yo quisiera también saber en tu caso, tu propia experiencia de pronto realizando algo fuera del país, ¿cómo te ha ido? ¿Qué te ha sorprendido? Eh, Tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto muy bonito de un documental. Se llama, o todavía está en temporada de festivales, se llama Rite of Passage. Y es la historia de un amigo que perdió a su papá en el COVID, durante el COVID, pero no por el COVID, sino por un accidente aéreo. El papá es piloto de aviación comercial y falleció, la nave perdió el control, el avión perdió el control y desafortunadamente chocó contra un edificio y tiene una historia de superación bastante especial. Entonces, él me contactó, me dijo que quería hacer algo en Latinoamérica, no sabía dónde aterrizar. Entonces, como que, bueno, y si vamos a estos lugares, estos lugares, estos lugares, y si te propongo esto, obviamente te propongo Barranquilla, y si vamos a Baranoa, y si vamos no sé qué. Uno nota aquí que el público hay que ser conscientes, el público es agradecido de cierta manera. Bueno, listo, chévere. Pero digamos, las personas que pueden tomar decisiones, a veces como que, y uno queda como, bueno, vamos a llevarlo entonces a Argentina, a Chile. O sea, estuvimos en otros lugares en Latinoamérica y tú ves que esa recepción o El recibimiento ese ahí. recibimiento es muy superior a lo que pasó en nuestros territorios. A mí me llena de una sensación muy como, brother, no sé por qué nosotros, o sea, sí, me siento contento con lo que hicimos aquí, porque fue una de las paradas más significativas para mí. Hicimos una estrella en la playa que yo puedo considerar uno de los más bonitos. Pasaron muchas cosas chéveres, pero el recibimiento de parte de todas las instituciones, del gobierno, de la empresa privada, mejor dicho, fue una cosa impresionante. Y yo decía como, ¿por qué si te reciben de esa manera en otros lugares, al menos hablando de esta experiencia en Latinoamérica? Porque fue como una locura. O sea, fuimos a Argentina, una locura, fuimos a Chile, una locura. eh, a Brasil, una locura, que los peladitos piden autógrafos y tú dices, no es que me tengan que pedir autógrafos, sino que a los invitados que llegan o que llevamos, que son personas que han trabajado en la industria espacial y que seguramente tienen muchas cosas que contar, científicos, ingenieros del más alto nivel, y cuando lo traemos aquí como a nadie, no nadie, no me atrevería a ser tan reduccionista, pero sí hay cierto como un sazón ahí como barro. Cuando quisimos traer a unos amigos que tienen un proyecto súper chévere
de fútbol espacial y tú hablas de eso como que, ¿saben a qué es? ¿Con qué se come? Y tú dices, y es cierto, es raro como fútbol espacial, ¿cómo así y tal? Y cuando tú escuchas hablando a estas personas, son ingenieros de las empresas más poderosas del mundo, no ingenieros, o sea, líderes de ingeniería, de sus departamentos de construcción de cohetes, son manes que literalmente hacen cohetes, o sea, cohetes lo que uno ve en la televisión, los cohetes que tú dices, los cohetes de Elon Musk, son gente que está trabajando en esa industria y que aparte tienen un equipo de fútbol y que los manes están interesados en de llevar por primera vez el fútbol al espacio, o mejor dicho, el deporte al espacio. Ya hay investigación espacial ocurriendo en el espacio, ya hay turismo espacial y sí, falta el deporte. Falta el deporte en el espacio. Entonces, los manes están conformando esta startup que literal le está llamando la atención de empresas como la FIFA. O sea, en el próximo mundial, estos manes van a tener un montaje. Yo creo que me estoy adelantando y bueno, no voy a decir más nada. Los manes se van. En el próximo mundial, los manes van a tener una participación muy importante. Entidades tan grandes como la FIFA. Y tú dices, algo está pasando. Empresas como SpaceX, Blue Origin. Y entonces tú vienes y tratas de traer esto a Barranquilla. Y tú dices como que todos los locos eso. Pero los paisas vinieron y encontraron eso como una oportunidad. Loco, ¿en serio? Soy muy paisa. ¿En serio? ¿Y sabes qué pasó? El año pasado, en octubre, noviembre, hicieron los manes estos de los que te estoy hablando, que son los científicos, los ingenieros más top de la industria espacial de este planeta. Llegaron, hicieron un partido de exhibición con el Atlético Nacional, que finalmente unas semanas después fue campeón. Entonces tú dices, los manes asumieron esa responsabilidad y de ahí vamos a tirarle un equipo competitivo a estos manes y tal, tampoco lo vayan a lesionar. Hicieron un partido de exhibición en las instalaciones de Warner y tal, y los paisas orgullosos de su identidad paisa, diciendo, nosotros somos el único equipo en Colombia que ve esto como una oportunidad. Y yo que soy juniorista, yo digo, hay que decirlo, los paisas tienen una cosa y que no sé, no sé si es regionalismo, no sé si es admiración, pero cuando esa propuesta la pusieron en un escritorio paisa, lo vieron como una oportunidad increíble. Pero aquí uno tiene que tocar puerta, a ver quién le contesta. Y con Junior, vamos a ver si se puede y con quién. O sea, entonces, en ese sentido, cuando nuestras propuestas a veces las llevamos a otro lado, pegan más que incluso en la propia ciudad. Mejor. Sí. No, definitivamente. O sea, es que eso va muy de la cultura de aquí, ¿no? O sea, aquí pasa mucho eso, no solamente con temas de ciencia, sino con otros temas. Ahora quiero como preguntarte algo que puede sonar así como medio romántico y tal, pero la idea es como que tratar de que tu mensaje y lo que tú estás haciendo desde tu esquina también, digamos, tenga cierta, no sé, exposición mucho más amplia, ¿no? Para las generaciones futuras. ¿Tú qué le dices a esas generaciones que se están levantando hoy en día, sobre todo para los del Atlántico, que al final es tu región, ¿no? ¿Qué les dices a esa gente, a esos niños que se están levantando hoy en día? ¿Cuál sería tu mensaje para ellos? Yo creo que hay situaciones sociales que nos hacen diferentes a todos. Creo que somos seres complejos desde la individualidad y hay que entendernos y reconocernos así. Entonces, esto lo digo porque por más grande, importante que sea el mensaje, quiero que también sepa que las situaciones de cada quien nos hace diferentes y no quisiera que el mensaje fuera un tema genérico y ya como que tú puedes lograrlo porque si tú lo sueñas, tú lo logras. Entonces siento que si no hubiese vivido en el barrio con mis amigos, siento que si no hubiese tenido a mis papás, siento que si en los momentos de dificultad no hubiesen estado mis amigos, siento que cuando trabajé en un call center un día y boté el chupo y yo no, y el psicólogo me dijo, brother, yo viendo lo que tú haces, yo como tú, yo me fuera por eso. Y yo como, sí, brother, creo que
En mi caso particular hubo un conjunto de variables que hicieron la persona que soy ahora y que a veces es importante, repito, reconocer que somos diferentes, ¿no? Pero sí creo que hay cosas que debemos identificar y es, joder, ¿qué quieres hacer tú? ¿Cómo te ves? ¿Estás orgulloso de lo que tú puedas lograr después de eso? Hay momentos en la vida en el que tú puedes ser el PhD más laureado, pero tú dices, oh, esto fue lo que a mí más me gustó. A mí lo que me gustaba era hablarle a la gente, comunicar, hablarle a la gente de lo que a mí me gustaba. Y mi historia ha surgido alrededor de la pasión que he tenido. Y como dicen, la gente ve las fotos en Instagram, pues, y claro, estás parchado con el astronauta, vienes de no sé qué, y este man porque está con no sé qué, y porque está en la NASA haciendo esto, y porque o sea, la gente ve las historias el momento Instagram, pero como dicen los hermanos Zuleta, en la canción, no me acuerdo el nombre de la canción, pero el pedacito espero que no se me olvide y es, quizás cuántas veces he visto salir la luna radiante por la madrugada, quizás cuántas noches sin poder dormir, a veces con ganas de irme a acostar, se sufre, se goza y se vive feliz, hay ratos alegres y otros de agonía, y muchas veces triste, y así la gente dice que todo es alegría. Cuando uno muestra todo lo bonito sin mostrar los momentos de dificultad, a mí también de alguna manera me parece una irresponsabilidad con la gente que tú invitas a soñar sin esperar que va a haber Para la historia mocha. está la historia, está la mitad de la historia, está mocha, tal vez más, tal vez más. Y creo que mi principal mensaje es que como el fútbol puede ser Cristiano Ronaldo, pero creo que son más las veces que se pierda que las que se gane. Y el truco no está en vencer siempre, sino nunca, nunca, nunca desanimarse. Creo que eso es lo que me gustaría decirle a las personas. Súper, excelente. Ahora, ¿cómo te gustaría ser recordado a ti? Yo creo que yo pienso así, ¿no? Para ser recordado tienes dos maneras. Escribir cosas dignas de leerse o hacer cosas dignas de escribirse. Escribo poco, pero creo que he hecho cosas dignas. Al menos me gusta pensarlo así. Solo existen esas dos maneras. Y para lograrlo, yo creo que mi epitafio dirá, aquí yace un hombre que supo rodearse de personas más inteligentes que él. Creo que hay que saber también dónde y con quién parchar a veces. Completamente de acuerdo. Eso que Jorge dice es muy importante porque creo que a veces dejamos pasar de largo lo que uno mismo vale como suficiente para juntarse con otros que a veces realmente no te dan ese valor y viceversa. Sí. Pero bueno, yo creo que hemos llegado ya al final de este episodio que ha sido bastante provechoso. Queremos invitarlos a todos a que vayan a las redes sociales de Jorge y también vean todo ese contenido, conecten y bueno, si son apasionados por la ciencia, así como él, bueno, aprovechen estos espacios y puedan vincularse, ya sean ustedes o alguna persona que conozcan que pueda estar interesado. Esto fue Momento Cero Podcast y esperamos de que hayan disfrutado este episodio. Esto fue Momento Cero Podcast y esperamos que hayan disfrutado de este episodio. Nos vemos. Pero, y Jorge, deja lo que digan las redes sociales. Ah, bueno, sí. Ey, Echamos para atrás. Sí, échame atrás, échame atrás. Bueno, hagamos esto así. 3, 2, 1. Jorge, ¿dónde te pueden encontrar? me pueden encontrar en las redes sociales, bueno, de la Fundación Grupo Apolo F, Grupo Apolo Colombia en Facebook y al Astrocoleto y al Astrobacán, como quieren decir, en Instagram como @apolinauta. Listo. Eso. Bueno, ahí lo tienen. Este fue Jorge Salazar. Ya, ¿qué pasa con el tiempo? Otro episodio. Espérate, que se le falta café.
el otro episodio. Dale, dale. Nada más es cerrar, ¿no? Bueno, esto fue Jorge Salazar en Momento Cero Podcast. Disfrútense de este episodio y compártanlo con todo el mundo. Chao, chao. ¿Qué pasa ahí?